Entonces, como vamos a ir viendo durante esta presentación, vamos a ir viendo que son cosas completamente diferentes, que son sinónimos. Esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos inclusive el origen de algunos conflictos que se siguen dando en el mundo actual. Hay varios estados que tratan de conquistar naciones. Hay varias naciones que se han dividido en estados. ¿Ya? Y algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo funciona esto? ¿No es lo mismo? Obviamente que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó vuelta con esto? Espérenme, déjenme le acomode aquí nomás. Listo. Ahora sí, entonces tenemos el estado. Por favor, Génesis, dame leyendo el primer cuadrito. Yeah. Dice. Solamente hasta el primer punto, solamente hasta aquí, ¿no? Yeah. Desde el título. Sí, eso sí. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Estado. Desde la prehistoria, el ser humano ha desarrollado grupos sociales que han ido evolucionando hasta sociedades más complejas, lo que generó la diversificación de actividades. Verán, cuando el ser humano apareció, ¿sí? No es que el ser humano apareció y ya tenía una forma específica de hacer las cosas. Verán, en un principio todos los seres humanos hacían las mismas acciones para diferentes situaciones. O sea, verán, la creación de herramientas, por ejemplo, ¿ya? Cuando se crearon las primeras herramientas, esas mismas eran herramientas y esas mismas eran armas, ¿de acuerdo? Y no había una diversificación de herramientas, o sea, no había herramientas específicas para cada cuestión, para cada cosa que ellos necesitaban hacer, ¿de acuerdo? Con el paso de los tiempos se fue dando de que el ser humano en realidad necesitaba diversificar. Y así es como aparecen las primeras divisiones de trabajo. A ver, aquí una pequeña lección, un pequeño recordatorio. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la primera división del trabajo de los seres humanos? ¿Quién me dice cómo se llamaba la primera forma de división de trabajo de los seres humanos? ¿Alguien? ¿Qué fue? ¿Nadie? La familia. No. Agricultura. No. La industrial. No. Solo me acuerdo que eso se dio en el Neolítico. Eso, muy bien. Apareció en el, bueno, antes también, en el Paleolítico. Sí, es verdad. Ya, verán. Entonces, como nadie se acuerda, la división, la primera división de trabajo se llamaba división sexual del trabajo. ¿Por qué se llamaba así? Porque obviamente estaba determinado por el sexo. O sea, hombres iban a hacer unas labores y mujeres otras labores, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera diversificación de actividades, en que se podría decir que ya se dividieron las primeras actividades dependiendo de las habilidades de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí es como comienza a originarse lo que sería el principio de un Estado, el que cada quien tenga sus actividades definidas, ¿de acuerdo? Cada persona, cada ser humano tenga actividades definidas, vaya ocupando un espacio dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? Listo. Daniel, dame leyendo el siguiente cuadrito. Perdón, de donde se quedó. ¿Cuál? Génesis leyó, ¿no? Desde donde se quedó, sigue adelante, Sí. por favor. ¿El Estado? Sí, Ok. desde ahí. Dice, el Estado se origina durante el proceso de división jurídica de las sociedades en el territorio que ocupa. El Estado está compuesto por población, territorio, poder público, soberanía, constitución y leyes. También sus propósitos fundamentales es proteger a los ciudadanos y promover la justicia y una vida digna. Un Estado también puede significar la subdivisión de países independientes dentro de otros. Ya, entonces verán, el Estado, como dice aquí, se origina
durante los primeros años de una división jurídica. Verán, o sea que aquí podemos hablar de que los primeros estados aparecieron en la Grecia y en la Roma antigua, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma de organización basada en leyes. Cuando hablamos que nos dice aquí, durante un proceso de división jurídica, o sea que existían leyes, pero leyes específicas para cada grupo de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Me están entendiendo esta partecita, chicos? Tal vez hay algo que no se esté entendiendo. Ya, entonces, como no hay respuesta, parece que todo está bien. Continúo. Entonces, aquí ya vienen los componentes del Estado. ¿Cuáles son los componentes del Estado? Población, territorio, poder público, soberanía, constitución y leyes. ¿De acuerdo? Esos son los componentes, o sea, ¿qué se necesita para que haya un Estado? Recordarán, yo quiero que recuerden muy bien esta partecita que dice aquí, constitución y leyes. ¿Sí? Porque ya vamos a ver que más adelante esto de aquí puede variar o definitivamente ya no haya. ¿De acuerdo? En las siguientes definiciones de nación y de gobierno, tal vez esto ya no exista, constitución y leyes. ¿De acuerdo? Y obviamente el propósito del Estado es proteger a los ciudadanos, principalmente siendo justos. La justicia es lo más importante dentro de un Estado, ¿de acuerdo? Y obviamente para otros lugares puede significar un Estado la división de pequeños gobiernos independientes dentro de un país, ¿de acuerdo? Por eso es que no todos los países es como Estados Unidos. Estados Unidos es un solo país, pero tiene diferentes estados. ¿Qué quiere decir esto? De que las leyes o las reglas, bueno, como ustedes lo quieran llamar, varían de un estado a otro, ¿de acuerdo? Y no solamente es Estados Unidos, hay varios países que están divididos en estados, México, Brasil, Venezuela. Entonces, en realidad hay varios países que tienen esta subdivisión de que un solo país se divide en varios estados, ¿de acuerdo? Entonces, el estado, simplemente así podemos decirle como conclusión de que el estado es una forma jurídica de organización de un territorio, ¿de acuerdo? Repito nuevamente, como conclusión, podemos decir que el estado es la forma de organización jurídica de un territorio. Y nuevamente repito de que jurídica significa leyes, o sea que se organiza por medio de leyes. ¿De acuerdo? Continúo. Ahora viene el concepto de nación. Daniela, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. ¿Cuál yo? ¿Daniela o Daniel? Daniela. Es que no escuché. Perdón. Una nación consiste en una población heterogénea que están unidos por una cultura, historia y tradición en común. A diferencia del Estado, la nación puede sobrevivir sin territorio, porque el amor y los demás sentimientos comunes son lo que unen a la nación. También es posible la existencia de naciones dentro de los estados. Los elementos de la nación no siempre son iguales, pero siempre están en constante evolución, ya que se afirma la idea de identidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos ya la primera diferencia que hay entre Estado y nación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera diferencia que nos dice aquí mismo clarito, a diferencia del Estado, la nación bien no puede tener territorio, ¿de acuerdo? Las naciones están conformadas por la cultura, por la gente en sí, ¿de acuerdo? Por eso es que en la actualidad mucho se habla de la nación latinoamericana. ¿A qué se refiere esto de la nación latinoamericana? De que en realidad todos somos estados separados por leyes, por límites territoriales, pero en realidad tenemos algo en común. ¿Qué será lo que tenemos basándose en esto? ¿Qué será lo que tenemos en común todos los latinoamericanos? Chicos, Es que puede volver a repetir la pregunta, por favor. ya digo que, ¿qué será lo que tienen en común todos los de la nación latinoamericana? Basándose en esto, ¿no?
¿Qué fue? ¿Alguien? La identidad. Una cosa, la identidad, otra. Los sentimientos. No tanto eso, hay algo más importante. La cultura, la Es religión. la cultura, algo más. Biología. La religión. La ideología, no. La historia, más bien, ¿ya? Tradición. Y Entonces, lo político, dicen. también podríamos hablar que la política es igual. Entonces, la nación latinoamericana tiene varias cosas en común, ¿no es cierto? Y más que todo tiene esto en común, ¿no es cierto? Cultura y tradición, historia y cultura, ¿de acuerdo? La mayoría de países de aquí, de Latinoamérica, compartimos la misma cultura en cuanto a lo que se refiere a vestimenta, en cuanto a lo que se refiere a alimentación, en cuanto a lo que se refiere a fiestas, a homenajes, y por ahí nos dijo, Eliana parece que dijo ideología. Ustedes deben saber que la ideología, al menos en lo que se refiere al campo de la religión, Latinoamérica es uno de los lugares donde hay más religión católica, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve de que compartimos mucho, mucho en común. En cambio, como nos dice acá, los elementos de la nación no siempre son iguales. ¿Por qué? Porque siempre están en constante evolución, ¿de acuerdo? Y siempre estamos buscando la idea de identidad. A ver, esto de la identidad en realidad es un tema bastante grande de discusión. ¿Por qué les digo que es un tema bastante grande de discusión? Porque aunque teniendo un origen histórico igual, teniendo una misma cultura, siempre hay naciones de aquí de Latinoamérica que se creen mejor que otras. ¿Ya? Verán, solamente para poner un ejemplo, los argentinos, ellos no les gusta compartir ideas con los demás latinoamericanos. ¿Por qué no les gusta compartir las ideas con los demás latinoamericanos? Porque ellos piensan o ellos dicen que ellos son descendientes directos de ingleses y de italianos. Por eso es que allá en Argentina hay esos apellidos Lucchini, Lugosi, o sea, apellidos italianos. ¿Por qué? Porque obviamente fue un grupo de migrantes italianos, ingleses hasta Argentina, y de ahí nacieron esos apellidos. Pero no tiene nada que ver de que ellos sean algo diferente. Siguen siendo, les guste o no, siguen siendo parte de esta nación latinoamericana y siguen siendo mestizos como todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, es por esa razón de que en realidad la nación debería ser un concepto mucho más importante que el de Estado. ¿De acuerdo? Porque los estados, al fin y al cabo, se conforman jurídicamente, se crean leyes y ya está el Estado. Pero en cambio las naciones tenemos que tener siempre algo en común, que nos una, que nos haga sentir que somos parte de esta nación, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el gobierno. El gobierno ya es algo más fácil de entender, o más, es lo más común, digamos así. Odalis, dame leyendo el concepto de gobierno. Gobierno. El gobierno es una organización o institución que crea y ejecuta leyes y políticas en una sociedad que le da el poder para administrar más de un área geográfica, incluyendo a sus habitantes. Está compuesta por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estas funciones han sido estudiadas desde la Grecia antigua. Por ejemplo, Aristóteles formuló las más antiguas formas de gobernar, llamadas, según la filosofía, como puras o impuras. Las puras son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las impuras son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Ya? Entonces, verán, el gobierno ya en cambio viene siendo la forma o las personas o instituciones, bueno, o partes que se encargan de gobernar a los estados, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿cuáles son las instituciones más comunes en todos los países? Es los tres poderes, ¿no es cierto? Las tres instituciones. Ejecutivo, representado por el presidente y vicepresidente, y los ministros de Estado. Judicial, que está compuesto por lo que es los jueces, las leyes, y el legislativo, que es la asamblea, que se encargan de crear las leyes, ¿de acuerdo? Obviamente,
aquí en nuestro país no solamente existen estas tres funciones o instituciones, existen muchísimas más, ¿no es cierto? Bueno, existen dos más, mejor dicho, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que en realidad nosotros sigamos los mismos lineamientos de todos los estados en general, ¿de acuerdo? Ahora bien, las principales diferencias que podemos encontrar, a ver, ¿quién me puede decir una diferencia principal? Pero esta sí voy a preguntar porque si yo les digo quién me dice, no me responde nadie, ¿ya? A ver, Ariana Pachacama, ¿qué diferencia puedes encontrar entre nación y gobierno? Entre nación y gobierno, Dime una diferencia. Hay bastantes, que la nación consiste en que se unen entre sí por la cultura ¿ya? o la tengan. Y el gobierno es una organización la cual crea leyes. Ya, más o menos, podríamos decir. A ver, ¿a quién más veo por aquí? Adriana Dice, Villasí, dime. puedo No, decirle, no, no. Dime, eh, dime. ah, ya puede ser que el de gobierno es el que ejerce cargos dentro de un estado, mientras que la ¿Ya? nación es el conjunto del país de habitantes. Ay, perdón, qué bruto. Conjunto de habitantes en el país. Más o menos, podríamos decir. La nación sería que habitantes que tienen un mismo origen. ¿Un qué? No te entendí. Un mismo origen. Ah, un mismo origen, muy bien. ¿Y el gobierno? Es lo que dijo Daniel sobre las personas que ejercen cargos dentro de un estado. Muy bien. Abigail, dime una diferencia entre Estado y gobierno. Que en el Estado eh, se, se origina durante el proceso de la división de los países o continentes. No, Y eso en no el dice ahí, ni tampoco lo dije yo. Ya ven, no están poniendo atención. Lo que yo dije es que el Estado se origina en la división del trabajo, en la división de las actividades dentro de una sociedad. Eso dije yo. Ya ven. Samantha, dime una diferencia entre Samantha Cedeño, una diferencia entre gobierno y Estado. Samantha. Que el gobierno, son los poderes ¿Ya? que tiene una nación, No, o sea, son de todo el pueblo. no, a ver. Los poderes no son de la nación se puede autogobernar. Lo que tal vez podríamos decir es que los poderes del gobierno pertenecen al Estado, pero yo estoy preguntando una diferencia entre Estado y gobierno. ¿Cuál será la diferencia? Hay varias, pero yo pido solamente una. Alguien aparte de Samantha, a ver, Evelyn, tal vez, ¿alguna diferencia entre Estado y gobierno? Evelyn, ¿sí o no? No, profe. Estoy buscando. Ya. ¿Quién más? Por aquí. Ya. Carla, tal vez alguna diferencia entre Listen, tengo Estado. una preguntita. Dime. Yo Daniel. ya. Dice Daniel, Pablo, habla. una pregunta, disculpe. Dime. Que digamos, la nación está conjugada con la historia y la cultura, disculpe. Sí. Y Ya, gracias. ya. A ver, Carla había preguntado una diferencia entre Estado y gobierno.
O sea, no sé si es una diferencia, pero en sí el gobierno le pertenece al Estado. Eso, muy bien. Bueno, al revés sería. El gobierno le pertenece al Estado. Verán, una diferencia que nosotros podríamos ver aquí es en lo que nos nombra, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles dice que hay formas puras e impuras, obviamente desde un punto de vista de la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso de que eso sería una diferencia, porque acá prácticamente el Estado, estamos hablando de que habían varias formas de estados. Entonces, asimismo, hay varias formas de gobierno, pero la diferencia sería en que estas estaban promovidas de acuerdo a las necesidades de la población. Acá nos dice que están basadas en las necesidades de todo el pueblo. En cambio, acá estaban basadas en las necesidades del que gobernaba. ¿De acuerdo? Acá están creadas las necesidades de acuerdo a lo que el pueblo pide. Acá, en cambio, está basado a lo que el que está gobernando en ese momento. Por eso nos dice la monarquía, acá abajo, ¿cómo es? La oligarquía, la demagogia y la tiranía, ¿no es cierto? A ver, y finalmente uno más, ya. Samantha Andino, una diferencia entre Estado y nación. Verán que hay un montón, no solamente una. Samantha. ¿El gobierno se refiere al Estado? No. Estoy diciendo una diferencia entre Estado y nación. Ah, Estado y nación. A diferencia del Estado, la nación puede sobrevivir sin territorio. Ya, muy bien, esa es la principal, ¿no es cierto? Bueno, esa es la que está más notable, de que la nación más importa a la gente. En cambio, el Estado sí necesita el territorio, ¿de acuerdo? Porque si no hay territorio, entonces no existiría un Estado tal cual. Verán, yo les decía de que, por ejemplo, hay varios conflictos que se dan en la actualidad en base a esto. Por ejemplo, Irak ha sido un Estado desde hace miles y miles de años, ¿de acuerdo? Cientos de años en la historia, Irak siempre ha sido un Estado. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido sus propias leyes, su constitución y más que todo ha tenido la gente que lo ha apoyado. En cambio, Palestina sigue siendo una nación. Hasta ahora no logra consolidarse como un Estado. Entonces, ¿qué es lo que prefiere, qué es lo que quiere hacer Irak? Irak quiere conquistar a Palestina porque quiere hacer su Estado mucho más grande. Si ellos le conquistan a esta nación, ellos llegarían a ser un Estado inmenso y poderoso. Entonces, no es solamente la guerra, no solamente se da por cuestiones, como saben decir, de religión, sino que más bien es por cuestiones políticas que se da la guerra, de interés. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, ya les envío yo estas diapositivas. Y hasta aquí ha sido todo. ¿De acuerdo?